Hola a todos, les habla Kike Mapache con un nuevo video. Muchos piensan que está bien como un material perdido, otros piensan que pudo ser mejor que la versión que se llegó a estrenar en el cine, en aquel lejano 2016, lo más certero es que se trata de una de las películas perdidas más inquietantes de la historia, tanto de Disney como del cine en general. Aquí te contaré todo lo que se sabe acerca de la versión oscura de Zootopia, la Dark Zootopia. Nivel 1. Collares. El guión original tendría la misión de relatar una trama más o menos similar a lo que vimos en el producto final, pero con un elemento que cambiaría mucho: los collares, artefactos de domesticación para los carnívoros, una manera algo extrema pero efectiva de controlar los instintos depredadores de los animales y que tengan una relación pacífica con el entorno. Se presentan como aparatos misteriosos, ya que no se conoce el origen, quién los creó, en qué año o época se comenzaron a usar, y cómo vivían los animales antes de eso. Se sabe que el collar es una especie de iniciación para los cachorros de 5 años, algo así como una fiesta de quinceañera. El collar da electroshocks a los cuellos de los carnívoros en cuanto sientan necesidad de devorar carne de herbívoro, impulsos violentos, emociones extremas como la alegría y quién sabe, tal vez controle también el líbido para controlar su reproducción. También sabemos que se necesita extraer para chequeos médicos con sus respectivas medidas de seguridad. Me pregunto si también serán a prueba de agua. Si no, ¿cómo es que se bañan? Niveles de peligro. El collar viene con una escala de luces en el foquito de la derecha. El verde representa que el sujeto se encuentra neutral y apaciguado, pero si expresa una emoción fuera de lugar, cambia a amarillo con sonido incluido, esto para avisar que debe cambiar su estado de ánimo, y el rojo representa que el sujeto se pone violento y descarga el shock, así que se puede decir que el creador era un genio táctico. Crítica social. La cinta usaría a los animales antropomórficos para hacer crítica social de diversos aspectos de la vida, tal como lo vimos en la cinta original, pero al tratarse de un entorno disfuncional, podemos entender que la vida en Zootopia no es el paraíso idóneo que todos creían. De hecho, el guión original nunca se ve algo similar al lema de la ciudad donde todos pueden ser lo que deseen. Es posible que el guión también critique esa idea dado a las circunstancias del protagonista. También podríamos ver crítica a los roles de género representados en los dos personajes principales, al abuso de autoridad por la violencia ejercida a los zorros, al maltrato por parte de herbívoros a depredadores, e incluso al poder excesivo de los políticos, esto último siendo quizás más serio que en el producto final. Directores. Rich Moore, nacido en Oxnard, California, un 10 de mayo de 1963, es un director, animador y guionista estadounidense, socio de la compañía Rough Studios, Incorporated, en donde se desempeña como vicepresidente del Departamento de Creatividad. Dirigió varios episodios de Los Simpson y Futurama. Actualmente, se desempeña como director en Walt Disney Studios, donde ha dirigido los largometrajes de la compañía Ralph el Demoledor y Zootopia. Byron Howard, nacido en Missouri, un 26 de diciembre de 1968, es un director, animador, guionista, artista de historia y actor de voz estadounidense, conocido por dirigir Bolt, Un perro fuera de serie, Enredados del 2010, Encanto del 2021 y claro que la cinta que nos trajo aquí para empezar. Es el primer director de la comunidad del arco iris en ganar 2 veces el premio Oscar a la mejor película de animación por su trabajo en Zootopia y Encanto. Estos dos directores, ya con experiencia en Disney, se unieron para crear un largometraje que recordara a los clásicos Disney de animales antropomórficos, pero con un contexto diferente, y a pesar de tener un guión listo y algunas escenas a medio animar, decidieron dar vuelta atrás para hacerlo más apropiado para todo público, o al menos apropiado para las políticas de la empresa. Me pregunto si aquella versión oscura de Zootopia tendría el mismo impacto en la cultura furry, es decir, la regla 34, algo que ha puesto ni siquiera los directores tendrían contemplado. El inicio. Ambas cintas inician con un animal pequeño a punto de ser comido, pero siendo una ilusión de lo que ocurre en lo real. La peli del 2016 nos muestra una obra de teatro con Judy Hopps, la coneja, explicando cómo la evolución y las decisiones de los seres han cambiado. Por otro lado, el guión viejo nos enseña a Nick Wilde, el zorro, siendo un niño en una expedición de escuela, mientras que la profesora explica la evolución de los seres. Algo que llama la atención es que no se sabe más sobre cómo continúa la escena. Lo que podemos deducir es que la siguiente escena sería la vida adulta de Nick en un trabajo que no le gusta y ni siquiera sabemos cuál es para empezar, o también podría seguir con la siguiente escena que mencionaré. El padre de Nick.
Quizás lo que veríamos después sería este storyboard de un zorro y un cachorro presentando una idea de centro social para carnívoros a un financiero. Se desconoce quiénes son, pero lo más probable es que sea un joven Nick con su padre que tiene artes conceptuales y un diseño oficial, pero no llegó a aparecer nunca, pues en la versión final solo vemos a la mamá. El director de arte Matthew Lyncher confirmó que su nombre es Jonathan y su diseño fue reciclado para el Dr. Frank, personaje del libro Zootopia and Wood. También se desconoce que fue de él, ya que no hay más información de él en la vida adulta del zorro. Unidos por un crimen. La película iba a tener un libreto más tradicional, por así decirlo, el héroe inculpado de un crimen ajeno a este y debe probar su inocencia capturando al verdadero villano. En este caso, Nick sería el protagonista con una personalidad más seria y apática, sería inculpado y seguido por la oficial Ops, teniendo ella una presentación similar, siendo subestimada por su especie y repartiendo multas. Por las imágenes podemos entender que ella poseía una personalidad más agresiva y desconfiada. Todo esto contrasta con el producto final, ya que se unieron por casualidad y por un engaño. Podemos agregar que Judy perseguiría a Nick y no a la comadreja en la ciudad de roedores, aunque puede que esto sea después del juicio, ya que se le ve con el clásico uniforme de preso. Nick tenía amigos. En la escena del principio, podemos ver a los niños divididos en presas y depredadores. ¿A qué me recuerda esto? Entre los niños colmilludos vemos a un zorrito con corbata, muy parecido a Nick, y a otros dos niños como el clásico grupo de amigos inadaptados, pero al fin se sabe que el de la izquierda es Finnick, el zorro desértico que vemos en la película como compañero estafador, y el de la derecha es Benjamin Clauhauser, el guepardo obeso y pajero fan de Shakira, o sea que estos dos serían amigos de Nicolás desde la infancia. También un dibujo de Benjamin con la camisa verde de Nick, trabajando en lo que parece un bar. Esto puede decirnos tres cosas. Una es que esa camisa era especial ya que se la dieron a Nicolás en el film, ya que si se la daban a Ben, nunca la usaría ya que siempre salió con uniforme. La otra es que originalmente no querían que Nick se pareciera al Robin Hood de los años 70, y la última sería que estos dos personajes serían más relevantes en la trama. Me pregunto si tendrán más protagonismo en la secuela, pero lo dudo un poco por la gran franquicia. Wild Danson es el nombre del microemprendimiento que deseaba hacer Nick con su papá, pero luego vemos una leyenda que dice Zootopia, así que no queda claro qué se supone que es lo que querían hacer estos dos. ¿Un restaurante? ¿Una tienda de ropa? ¿Un lugar donde conseguir carne alce legalmente? Si fuera así, tendría sentido porque el alce les dijo que no. Aves y reptiles. En la secuela a punto de estrenarse, se nos confirma que existen las aves y reptiles como seres pensantes dentro de la ciudad, pero viviendo en un área lejana. Del guión descartado no se sabe sobre ello, o quizás si existan y su aislamiento sea a propósito, ya sea por seguridad o miedo. Escenas a medio animar. Existen un par de escenas que llegaron a tener una pequeña animación. La primera es del zorro rascuacho en el hospital. Se puede entender que este se estresa mucho en su trabajo, por su aspecto despeinado y deteriorado, como si hubiera sido víctima de sus fans en la vida real. En eso, unos tipos le quitan el collar con miedo para hacerle su análisis, y Nick se toca el cuello con felicidad y excitación tal cual lo hace en sus fanfics, y se imagina un mundo mejor donde los depredadores puedan vivir sin juzgamiento, lo que le da una idea. La otra escena medio animada la mencionaré más adelante. Wild Times. Tiempos Salvajes es una especie de centro recreativo donde los animales con colmillos pueden quitarse los collares y sacar sus instintos, como perseguir luces o rascar árboles, todo menos comer conejo claramente, y a pesar de que la cinta pudo tratar de eso, o ser el final de la misma, el arresto del zorro desnutrido provoca la clausura del centro, arruinando sus sueños una vez más. Dado a que los collares fueron omitidos en la versión oficial, Wild Times también fue eliminado por descarte. Sin embargo, en una escena de la cinta podemos ver un edificio en ruinas que se asemeja a Wild Times. Me pregunto si esta idea existió realmente en algún momento de la vida del Nick estafador o solo es una referencia, aunque también puede que la idea del centro fue reciclada para la creación del infame club naturalista que vemos en el film. Aulladores. En la versión descafeinada vemos a los aulladores como una sustancia intoxicante que provoca a los depredadores a actuar como salvajes, siendo uno de los motores principales de la historia. En la otra también hay aulladores, pero estos parecen funcionar de manera distinta, pues le disparan una a Nicolás para hacerlo salvaje y después el efecto se le pasa en unos minutos, diferente a la otra donde el efecto dura toda la vida aparentemente. Ayuntamiento.
Existe un alcalde león como referencia al rey león y una vicealcaldesa borrega como referencia al antiguo refrán en la ciudad de Zootopia, pero nunca vemos los interiores del ayuntamiento de forma explícita, pero existen artes conceptuales de un ayuntamiento gigante muy parecido a una estación de tren, y siendo atendido por conejos, muy similar a aquel lugar donde todos los trabajadores son osos perezosos. Además, algunos decorados en las paredes son muy parecidos a las paredes de la estación de policía. La mafia de osos. Ya conocemos a los mejores personajes de la franquicia, la familia de musarañas, siendo liderada por Mr. Big y su hija Frou Frou, con una manada de osos polares como guardaespaldas, y siendo la versión furry del padrino, pero parece que no iban a existir originalmente, pues la mafia sería enteramente de osos polares, y dirigida por el mejor amigo de Big, Kozlov, aunque tampoco se explica si siguen siendo una mafia o solo una familia importante de la ciudad, ya que no habría razón para que el zorro rascuacho esté vinculado a ellos. Kozlov también tendría un hijo muy parecido a él cuando era niño, pero de él hablaremos más adelante. La Belueter original. Dawn Belueter fue la villana principal de la película, una oveja tranquila que buscaba la supervivencia de sus iguales impulsada por odio, una persona que hacía mal motivada por la injusticia, a diferencia del zorro desnutrido que hacía mal sabiendo que hacía mal y que parece seguirá siendo humillada en la secuela. Pero ¿sabías que originalmente iba a ser una marrana? Una marrana de verdad. Es posible que la cerdita no fuera un villano secreto, sino un villano desde el principio, debido a los artes conceptuales, y teniendo en cuenta que el cerdo se le considera uno de los animales más inteligentes del reino salvaje, quizás haya sido una villana más cautelosa. El diseño fue reciclado para la cerda que parece con los perezosos, en los créditos finales como parte del público en el concierto de Gazelle, y en la misma escena pero en la prisión de la ciudad, y ya me dirán los directores cómo es que ella está en dos lugares a la vez. Nivel 2. Diseño de Judy. En un principio, Judy tendría un diseño más pequeño, de pelaje café y un cuerpo más animal. El cambio de café a gris puede deberse a la inspiración de los clásicos Disney, en donde la mayoría eran blancos o grises, y el cambio en el cuerpo, quizás para darle un aspecto más semejante al género que representa. El negocio de John. En un storyboard, el padre del zorro le presenta a un alce inversionista una idea para una tienda de ropa cuyos nombres serían Zootopia, Wild and Son. Este sería desaprobado posiblemente por la gran discriminación hacia los zorros, o quizás por miedo a que sea una coartada para actos ilegales, algo que ya veremos que es normal en la ciudad, sobre todo en los depredadores. La escena del tren. Existen storyboards con Nick viajando en tren de niño, alejándose de Zootopia, pero también vemos otra de Nick ya adulto volviendo a la ciudad en tren y con el logo del metraje encima. ¿Acaso este era un inicio alternativo? ¿Por qué se fue de la ciudad en primer lugar? ¿Qué pasó con sus padres en esta versión si es que se fue con sus padres en primer lugar? La resistencia. Como ya había dicho, el guión parecía más tradicional, y como buena película hollywoodense de acción del siglo pasado, tenemos una resistencia. En la ciudad tendríamos un grupo de depredadores que deseaban crear una manifestación o golpe de estado hacia el ayuntamiento de la ciudad para que los depredadores puedan reinar sobre los otros. ¿Acaso esta resistencia está vinculada con alguno de los héroes? Quién sabe, solo aparecen y ya. Además, ya tenían armas y un plan cumplir su sueño. Se desconoce si esto tendría más relevancia en el final. Lo más destacado es que lo lidera Oney Badger, una antigua amiga de Nicky Finney con una personalidad impredecible y lunática. Obviamente fue eliminada y su diseño fue reciclado para una doctora que aparece en la escena de las celdas. Kozlov Snow Palace. Ok, bromeaba, si tenemos una conexión con Kozlov y con Nick, bueno, más bien con su padre. El oso polar sería dueño de un restaurante bar llamado Snow Palace. Se desempeña como un local común y corriente, pero detrás de las cámaras vemos al oso con ciertos lujos, algo que quizá podría insinuar cosas de dudosa moralidad. A pesar de eso, fue un lugar en el que Nick asistía con su papá, y siendo lugar muy nostálgico para la versión Prime del zorro, también podríamos concluir que el oso y el señor Wild tenían una fuerte conexión, aunque desconozco si una de amistad o una de negocios como Mr. Big con el zorro desgraciado. Puede que incluso sea una referencia a los personajes de Robin y John de la película de los 70. Burger. En la segunda parte nos quedó claro que los peces son comestibles, cosa que ya se había medio sugerido por una pequeña escena de Tour Town. Espera, ¿esas son Anna y Elsa?
Como sea, el punto es que muchos se preguntaron qué onda con los insectos, pues en algunos artes conocemos una marca de comida rápida llamada Bugburger, o Bugburga para los europeos y japoneses, la cual serviría diferentes platillos con bichos e insectos como ingrediente principal. Esta marca fue eliminada de la película final, pero en una escena podemos ver una caja con la misma palabra, o sea que Bugburger sí existe, pero les valió pepino darle más importancia en el lore de Zootopia. The Clovenhoof. Este era un bar ubicado en una zona peligrosa de la ciudad, en este se reunían principalmente borregos. Aquí debutaría un personaje del que hablaré más adelante. Dicho personaje sería reclutado por Bellwether para cumplir su cometido. En esta escena también se presentarían Walton y Jersey, personajes que sin aparecieron en el corte final. Algunos fans teorizaron por años que quizás ocurrió esta escena en el corte final de la misma forma, es decir, que Bellwether acudió al bar para verse con sus lacayos, aunque fuera de cámara, aunque esta teoría podría quedarse solo en eso, ya que en otra escena podemos ver ese mismo bar, aunque cerrado y abandonado. Escena de la computadora. Ok, esta escena no es del guión original, pero aún así encierra cosas curiosas. Una vez que Judy tiene su primer caso importante, le pide ayuda a Ben y este le dice que puede usar la inmensa computadora de un compañero elefante. Teniendo en cuenta que Ben no tenía una buena opinión de la coneja, quizás solo le hablo de dicha computadora para sabotearla, lo que habla bastante de la verdadera cultura de Zootopia. A pesar de eso, la coneja la usa para tener información de su caso. En consecuencia, Judy hace una pose para alcanzar varios teclados a la vez como si jugara Twister, y volviéndose de las escenas más profanadas de la cinta. Quién sabe, tal vez los directores decidieron eliminarla porque estaban conscientes de estos temas. Los Razorbacks. Estos son un equipo de unidad especial en la comisaría de Zootopia, conformada por un trío de jabalís con tendencias agresivas y violentas. Estos serían otro grupo enemigo de los protagonistas que les complicarían el camino. Estos no tendrían ningún tipo de castigo en la cinta, sino que seguirían ejerciendo como policías. Estos personajes fueron reintroducidos en la secuela, cumpliendo su papel antagónico y yendo tras Gary la serpiente. Agente secreto. Por si tener 3 grupos de villanos no era suficiente, agreguemos a un agente secreto. La película también nos presentarían a un lobo agente secreto que seguiría a Nick para llevarlo a la justicia. Sería un personaje neutral en ese momento, hasta que al final se revelaría que era literalmente un borrego disfrazado de lobo. Este sería el tipo que Bellwether contrataría en aquel bar de mala muerte. También sería el encargado de dispararle un aullador al zorro versión Prime para enloquecerlo en su propio local. Claramente fue eliminado de la cinta final, pero es posible que este personaje haya sido la versión beta de Doug, el borrego profesor de química que prepara los aulladores. También quiero mencionar a este lobo policía que se disfraza de oveja, glorioso. Jack Savage y Sky. Jack y Sky serían los protagonistas originales de la cinta, desde una etapa muy temprana del proyecto. Originalmente, la historia también tendría tópicos de las películas de espías. Aquí Jack era un conejo agente secreto que se encargaba de investigar una conspiración contra depredadores en la ciudad de Zootopia, y Sky sería una zorra ingeniera que creaba los gadgets y artefactos para el uso de Jack. Estos personajes fueron completamente deformados para crear a los Judy y Nick que conocemos. Tiempo después fueron introducidos a la franquicia en unos libros de texto llamados Savage City. Estos personajes fueron muy populares en el fandom, desde fanarts, encuentros con Nick y Judy, triángulos amorosos, fanfics, y claro, mucha regla 34. Escena deprimente de Judy. Esta también es una escena de la Zootopia del 2016, luego del maltrato psicológico de Nick, la coneja regresa a la estación, viaja en metro, se salta la cena, habla con sus papás y duerme con su colección de peluches a falta de un hombre en su vida. Digo, el punto es que esta escena dura 3 minutos y se sienten eternos. Se siente la tristeza, desilusión y decepción de Judy en cada momento. Es posible que se haya eliminado por lo incómodo que se veía. También podemos agregar que en la escena vemos a más miembros de la familia Ops, entre ellos, un abuelo paranoico que luego debutaría oficialmente en el capítulo 1 de Zootopia Plus. Beastars. Hablemos un poco del elefante en la habitación, un caso de productos similares. Beastars es un manga publicado en 2016 que de igual forma presenta un mundo de animales parlantes, pero en un contexto donde todo parece no funcionar. La discriminación y los prejuicios están a la orden del día. Tenemos un lobo y un ciervo como protagonistas un poco parecidos a los Judy y Nick versión Prime, y en general presentan cosas similares.
Beastars es una obra con interesantes ideas, pero no llega a desarrollar ninguna, quedando en una mezcla de situaciones y personajes episódicos sin pies ni cabeza. Lo más curioso es que con la cantidad de subtramas y personajes mencionados en este iceberg, lo más probable es que también haya tenido el mismo destino. I Will Survive. Es el fancómic más infame de la franquicia. La obra nos muestra una historia donde la coneja y el zorro viven juntos y van a tener un hijo. El drama es que el zorro patético sí quiere tenerlo, pero la otra no, y esto los lleva a distanciarse, culminado en un amor frustrado pero con un nuevo comienzo para ambos. El cómic funciona por sí solo como un relato de desamor, pero se pasa por el arco del triunfo el lore de la película, como colocar a la familia Ops como súper religiosa o permitirle a un zorro ser líder scout. La mamá Wild. En el guión tenemos al padre zorro, pero no se sabe nada sobre la mamá zorra. Esta señora sería incluida después en la versión final, aunque solo sale su torso. De hecho, ni siquiera tiene nombre, solo se le conoce como la señora Wild, volviéndose el personaje más enigmático de la franquicia. Los fans tuvieron que crearle una apariencia, fanarts, reencuentros con Nick. De hecho, ni siquiera se sabe cómo tomó el hecho de que su hijo se dedicara a estafar, o si realmente Nick escapó de casa siendo cachorro. Un fan cómic tuvo que inventarse que se escapó sin más y le mintió a su mamá con tener una buena vida. Los fans también se inventaron que Finnick quien lo encaminó a esas mañas. Muchos también quieren que se abunde en ella en la secuela o en algún futuro proyecto de la saga, pero como van las cosas, quizás solo se queden fanfics. Un mejor final. El guión filtrado nos muestra una confrontación final muy parecido a lo que vimos en el corte final, con los héroes siendo acorralados por la villana y Nick siendo infectado una vez más por un aullador. La diferencia es que el zorro se volvería salvaje de verdad y estaría a punto de comerse a la coneja, no de la manera que querías, pero resiste el envenenamiento recordando todo lo que pasó con él hasta ahora y acaba usando ese estado salvaje para defender a Ops. Este final habría sido fantástico, pues se demuestra la fortaleza del tipo, su aprecio por la chica, y que de verdad la valoraba como alguien que pudo ver más allá de su apariencia. Disfraces de Finnick. Entre artes descartados, vemos que Finnick iba a ser todo un maestro del disfraz. No solo sería un bebé elefante, también sería una jumbo pop, un turista playero, un nadador con trusita y el más pícaro de todos, una enfermera. ¿Escuchaste bien? No un enfermero, una enfermera. Quizás habría una escena en la que se disfrazarían en un hospital para que no los capturen o algo así, pero más allá de eso, no se sabe nada más, convirtiendo este disfraz en uno de los easter eggs más bizarros y jocosos de la franquicia. ¿Acaso los disfraces de enfermera y de bebés eran una especie de fantasía o sueño frustrado del personaje? Si hubiera sido director, habría colocado a Finnick como enfermera en la escena donde se ve de nuevo con Judy. Gazelle no iba a existir. Gazelle es la artista pop número 1 de Zootopia y fue interpretada por la artista pop Shakira, y no solo eso, sino que fue moldeada a su imagen por petición de la misma artista. Quizás no se esperaba lo que ocasionaría. Lo interesante es que no hay rastro de alguna artista pop en la Dark Zootopia, por lo que la intervención de Shakira puede verse como un último detalle agregado para comercializar la película. He escuchado teorías de los fans acerca de que ella sería una villana secreta en la secuela por su cambio de estilo, cosa que no me parece una mala idea. También hay quienes dicen que el tigre que se sienta junto a ella en el show de talentos podría ser su pareja actual, y qué curioso que usa una gorra y lo que parece ser barba. Me pregunto si en este universo Gazelle también sufrió el trágico destino de Shakira en la vida real. Si es así, quizás Ben tenga una pequeña chance. Así, si este tigre es su pareja, esto nos conduce al siguiente dato. Nivel 3. Parejas interespecie. Tenemos una escena storyboard de Judy entrando a su apartamento para encontrar a su familia en él. Ella se siente consternada mientras que la familia solo puede preguntar cómo se encuentra, pero las sonrisas acaban cuando Nickelodeon entra al cuarto. La mamá aterrada pregunta si son amigos, Judy dice que es complicado, y más aterrada pregunta si es su novio. Con esto podemos entender que las parejas entre especies no es raro de ver, pero son mal vistas por la sociedad. Resulta muy interesante como vemos un mundo donde las personas están paranoicas por la diferencia de razas, pero de igual forma existe evidencia de parejas entre especies animales. Esto se refuerza con la secuela, en la que observamos al dúo protagónico haciéndose pasar por matrimonio, con todo y bebé incluido, para resolver un caso, esto ante los ojos atónitos de un armadillo, el cual afirma que es raro, pero que está bien. Esta escena nos dijo indirectamente que es posible que dos animales diferentes se enamoren y tengan bebitos. El niño oso.
Esta en considerada la escena más triste del libreto. En la iniciación del hijo de Kozlov, el papá oso se ve angustiado por darle su collar a su cachorro, lo disimula diciendo que está orgulloso de él, y al colocárselo, la gente enloquece de emoción y suelta globos y confeti. El chico está tan feliz que aplaude, se siente un rockstar, y la felicidad acaba al tener su primer electroshock solo por estar feliz. Todo esto siendo apreciado ante los ojos del dúo. Woody voltea a ver a Nick y el zorro solo dice que hay que irse, una escena que captó la atención y sensibilidad de los espectadores más curiosos. Admito que ese niño es lindo, pero qué mal que tendrá que crecer con el trauma, lo mismo ha de pensar el vulpino con esa mirada. Escena de Nick defendiendo a Judy. Ahora que hablamos de esto, quisiera hacer una apreciación a este detalle. El zorro defiende a la coneja de sus padres por los secretos que ha estado guardando, a diferencia del guión oficial donde la defiende del jefe bobo, un gesto algo extraño que sale de la nada. El guión rechazado muestra a Nick como alguien más comprensivo y empático, así como un mediador entre su amiga y su complicada familia. Por cierto, también le pregunta al señor Ops si puede llamarlo papá. Qué dulce. Gideon no iba a existir. Gideon Grey, el zorro Chad que fue presentado como un abusador en el film, para volverse un hombre hecho y derecho a mitad de cinta, no tiene ningún rastro o mención en el libreto original. Me pregunto si en realidad no estaba pensado aparecer en la película. Sea como sea, qué bueno si lo tuvimos. Por cierto, ¿notaron que Gideon y Wild nunca se vieron juntos? Y parece que la secuela seguirá igual, pero al menos tendremos más zorritos en la siguiente. Pero aún hay otro detalle de los zorros de Zootopia que diré más adelante. Los Ops eran más permisivos. En esta misma escena vemos que la mamá está contenta de ver a su hija cumpliendo su sueño, aun cuando no creía que realmente pudiera hacerlo. Podemos entender que los papás fueron más permisivos con Judy en este universo, a diferencia de la historia oficial, donde no estaban seguros de apoyar a su hija y seguían inseguros al ver a su hija ya graduada y en camino a Zootopia, tanto que le dieron un kit de emergencias y un taser. También llama la atención que una versión están decepcionados de que Judy sea realmente una reparte multas, y en la otra están súper contentos ya que estaría segura así. El sueño de Judy. Una vez que miras la película no puedes evitar hacerte la pregunta siguiente: ¿por qué Judy quería ser policía? ¿Para mejorar el mundo? ¿No puede hacer eso también siendo doctora, bombera, chef o actriz? ¿Por qué policía específicamente? Pues según he visto por ahí, la película iba a comenzar de nuevo en una excursión escolar, como en el guión oscuro, pero con Judy esta vez en el reflector. Ella iría a una exhibición de oficios en Zootopia, y quedó maravillada al conocer a un oficial en aquel lugar, algo similar a la película de Monster University con Mike queriendo ser asustador. Si se hubiera dejado esta escena, quizás habríamos tenido más información de la protagonista, pero fue eliminada posiblemente por parecerse mucho a Monster University. Solo por ello Judy quedó como la chica sumisa y vacía que todos conocemos. Cameo en Big Hero 6. Big Hero 6 es una cinta animada de Disney, estrenada en 2014 y basada en los personajes de Marvel del mismo nombre. En ella conocimos al joven prodigio Hiro Hamada y su asistente robot Baymax. La cosa es que en una escena, en donde los héroes van volando por la ciudad, tenemos una imagen muy corta y fugaz, donde se ve un cartel con un zorro, haciendo referencia a la próxima cinta de Zootopia, pero el guión oscuro aún estaba en proceso, por ende solo vemos al zorro y no a la coneja. También podemos añadir que uno de los personajes tiene un protector de teléfono con forma de zorro con corbata, referenciando a Nickelodeon, pero al bueno, no al intento de personaje del producto final. Brie. Querido amigo que sueña con Judy todas las noches, ¿qué dirías si te dijera que la coneja reparte multas no iba a existir en primer lugar? En su lugar tendríamos a Brie, una ratona policía que solo hablaría un par de veces y nada más. Siendo un personaje terciario, los directores pensaron que serían bueno tener una protagonista más, posiblemente como alguien de confianza para el héroe, que tuviera conexión con las autoridades. A partir de ahí se trabajó más en Brie y fue eliminada para darle paso a la torpe coneja. Zorros hembras. ¿Se han dado cuenta que el único zorro hembra que vemos en la saga es la mamá Wild? ¿Qué pasó con las hembras en este universo? Me intriga saber si ellas también son discriminadas y mal vistas, y por ende, se ocultan de la sociedad o se mudan a lugares más cerrados. También me intriga saber si los zorros también desconfían de entre ellos, ya que tampoco se lee al peli naranjo con un amigo de su especie. Existe un cómic donde vemos a una zorra siendo dama de la vida galante y aparentemente madre soltera, algo que podría explicar qué pasa con las hembras en la ciudad, pero como es una película para niños, estás loco si crees que se hablará de eso a profundidad en la franquicia. El peor cambio.
Atentos porque se viene Funa, si mis indirectas no sirvieron, aquí suelto la sopa. Nico y Yumi se presentaron como personajes más complejos, serios, intrigantes y multifacéticos, con una narrativa digna de drama detectivesco, y con escenas que pudieron ser de las mejores nunca antes vistas en Disney. Sin embargo, al deshacerse de la oscuridad que los rodeaba, nos entregaron unas versiones más simplonas y apáticas, con el resultado de una dinámica poco conveniente y hasta hipócrita. Esto también lo vemos reflejado en la escena de Gazelle en las noticias, donde vemos una discriminación más intensificada y violenta, producida por el mismo odio de los ciudadanos, pero al final engañan a Belweter con moras y final feliz. Mira que hasta aceptan a un estafador en la policía, y eso no es todo, pues estas versiones fueron las que se quedaron en el colectivo, en la conciencia, en la cultura popular, reflejando que por más patán o sumisa que seas, el público te adorará. Espero que les haya gustado el video, así como a mí me gustó mucho hacerlo. Puedes apoyar con un like, una compartida, un comentario y suscribiéndote para no perderte mi contenido. Te aseguro que no te arrepentirás. Te ha hablado Kike Mapache y nos vemos la próxima.